Algo que asusta. Marco Venezuela. Me acojona. 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 Pero hay algo más, Susana, y es que el gobierno de Maduro acaba de decidir, y ya lo ha hecho, cerrar la señal de esta cadena de televisión en Venezuela a través de Antena 3 Internacional. Ya no se puede ver esta cadena en Venezuela. Y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su ex. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Algo que asusta. Marco Venezuela. Me acojona. Pero es que Eduardo, una frase. No tengo más que para una frase. Vamos a ver, yo quería decir que a Pablo Iglesias no le gustan los indas y me gustaría que le preguntase sobre esta sentencia. Esta sentencia dice que la información que publicamos en OK Diario sobre sus cuentas en un paraíso fiscal es veraz. Que le preguntes por eso, porque no le gustan los indas. Venga, 17 minutos para que sean las 11 de la noche. Luego os veo y continuaremos debatiendo todo esto. Nos vamos con nuestro siguiente invitado, secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Buenas noches, gracias Pablo por venir. También... Algo que asusta. Marco Venezuela. Me acojona. Quiero compartir con usted una grabación de hace un tiempo de Ignacio González. Vamos a escucharle. Todavía ni han explicado cómo se han producido sus ingresos, que por cierto vienen de Venezuela. Y todavía estos señores nos siguen defendiendo Venezuela, sus políticas, cuando lo que han llevado es a esas colas de desabastecimiento que vemos y de falta de derechos en Venezuela. No me conteste ahora. Me da su contestación después de la publicidad. Ahora mismo volvemos aquí a las 6 de la noche. Para medianoche, una hora menos en las Islas Canarias, continuamos con Pablo Iglesias y nos íbamos antes de ir a publicidad con unas declaraciones de Ignacio González de las que hablaba pues de la financiación de Podemos. Estas eran exactamente las palabras de quien fue presidente de la Comunidad de Madrid y ahora depende de instituciones penitenciarias. Todavía ni han explicado cómo se han producido sus ingresos, que por cierto vienen de Venezuela. Y todavía estos señores nos siguen defendiendo Venezuela, sus políticas, cuando lo que han llevado es a esas colas de desabastecimiento que vemos y de falta de derechos en Venezuela. Es curioso porque... Espera, sabemos que es curioso. Pablo Iglesias responde en 4 minutos y medio y sabrán ustedes qué es lo que tiene todo esto de curioso. Ahora mismo volvemos. Perdone, señor Iglesias. Medianoche, seguimos en la sexta noche con Pablo Iglesias. Antes de irnos a publicidad le poníamos las declaraciones de Ignacio González, hablando, no lo vamos a volver a hacer, ya serían demasiadas, sobre la financiación, presunta financiación ilegal, dinero que había llegado de Venezuela a su formación. ¿Qué le contestaría? Maldita hemeroteca, Ignacio González, porque resulta que hace unos días publica el diario El Mundo que su hermano sobornó a funcionarios chavistas para obtener contratos en Venezuela. Al final, resulta que los que se financiaban en Venezuela de manera ilegal eran también los del Partido Popular. Y vamos a continuar hablando también del secretario de Interior, la segunda persona más poderosa dentro del Ministerio de Interior. Nieto. Conocido, que tuvo reuniones con Pablo González, con el hermano de Ignacio González, durante los primeros momentos del escándalo de la Operación Lezo. Esto es lo que ha dicho, más en sede parlamentaria, el secretario de Interior. Lo escuchamos. Eso ocurre en otros sitios. Y en otros sitios esa persecución acaba con los líderes de los partidos políticos en la cárcel. Y yo espero, señor Mayoral, que algún día, y espero porque sería bueno para ustedes, que condenen
lo que está pasando en algunos países donde los líderes políticos de la oposición están en la cárcel, injustamente, como presos políticos. Pero fíjense a qué punto hemos llegado en el que el número 2 de Interior tiene que comparecer en una comisión parlamentaria a explicar a los diputados por qué ha recibido al hermano de un delincuente de su partido cuando ya está imputado en la operación Lezo, y los diputados le tienen que preguntar, oiga, usted como número 2 de Interior, ¿en calidad de qué recibe al hermano de un delincuente del Partido Popular? Cuando además ha salido una grabación que sale contentísimo el hermano diciendo, no te puedo contar por teléfono, pero he ido genial la reunión. Y cuando tiene que dar explicaciones sobre eso, ¿de qué habla? De Venezuela, que es un clásico en el Partido Popular. Cuando le dices al Partido Popular, vamos a hablar de España, te dicen, no sabemos cómo se llama el primer ministro de Portugal ni el presidente de Portugal, pero vamos a hablar de Venezuela porque de España no tenemos nada que decir. Yo creo que tomar el pelo a los ciudadanos de esta manera empieza a atravesar demasiadas líneas rojas y es necesario sacar a esta gente de las instituciones porque las parasitan. Algo que asusta. Marco Venezuela. Me acojona. 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 Por cierto, no sé si sabes que hoy ha comparecido secretario de Estado de Seguridad, número 2 del Ministerio, para intentar justificar su reunión con Pablo González, cuando ya Pablo González, Ignacio González e Isabel González sabían que estaban siendo investigados. Se reúne con él, con el secretario de Estado de Seguridad. Es curioso porque ha sacado hoy, para defenderse de los ataques de la oposición que están pidiendo su dimisión, ha sacado una foto de Nicolás Maduro. Y yo recordaba lo que desvelabais el otro día. Pablo González es el que hace negocios con los hombres de Maduro, ¿no? Sí, Pablo González sobornó a funcionarios de Maduro o de Chávez, porque la verdad que no está muy claro en qué fechas ocurrió. Quizá todavía viviera el Hugo, pero en cualquier caso a funcionarios del gobierno venezolano. Y luego además me acuerdo que vosotros poníais un corte que venía muy a cuento, en el que Ignacio González decía que era esto de estar recibiendo dinero del chavismo, en referencia a Podemos y a las acusaciones que hay siempre sobre ese partido de recibir dinero de Venezuela. Bueno, el secretario de Estado, por otro lado, pues, en fin, se excusa, saca fotos de Maduro y tal, pero a mí me parece que hay una cosa que muchos, desde luego, no nos podemos creer. Había un clamor ya desde hace meses, si no más, si no un año o año y pico, de que en el canal de Isabel II pasaban cosas raras. Se sabía desde hace años, desde que estalló el caso del ático, que Ignacio González tenía un patrimonio que no era acorde al sueldo que tenía. Algo que asusta. Marco Venezuela. Me acojona. 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 Voy a tener tiempo para una ronda más, una pregunta de Lucía y otra de Hilario. Adelante, Lucía. Sí, quería preguntarle por el asunto francés. Usted fue a apoyar a Mélenchon y ha habido esta semana una cierta polémica, todavía la hay en Francia, y ha tenido su repercusión también aquí también, porque el señor Mélenchon está diciendo que no va a pedir el voto para nadie. Y lo que cierta parte de la izquierda le reprocha al señor Mélenchon y a ustedes también es que no se presten ustedes a impedir que la señora Le Pen, en fin, un partido pues que todos sabemos lo que es, pueda llegar a presidir la República. ¿Por qué razón resisten ustedes? No me resisto, lo digo claramente. Hay que votar contra Le Pen, y con esto lo estoy diciendo todo. Ahora bien, quiero decir otra cosa también. Cuando en este país hemos visto a Gallardón llevar en hombros al señor Utrera Molina mientras se cantaba el Cara al Sol, cuando hemos visto a Ciudadanos presentarse en las europeas... Suegro, señor Iglesias. Sí, cantando, cantando el Cara al Sol. Era su suegro. Muy bien, cantando el Cara al Sol. Bueno, todo. Pues me parece muy bien, o sea, me parece legítimo que el señor Gallardón cante el Cara al Sol y haga el saludo romano, aunque sea por su suegro. Él no lo ha hecho. Pero era el Cara al Sol. Cuando en este país hemos visto a Ciudadanos presentarse a las elecciones con la extrema derecha en 2009, con Libertas, cuando hemos visto a las autoridades de Ceuta dar honores militares en el entierro de un criminal de guerra, que a nosotros nos vengan a contar que si la extrema derecha es lo que hace el señor Albiol en Badalona, diciendo que hay que limpiar Badalona. Esos son los que se parecen al Frente Nacional. Y en eso, clarísimamente, hay que votar contra Le Pen. Y lo dice alguien
digamos que no está de acuerdo en nada con el programa del señor Macron, que propone, entre otras cosas, que los ricos no paguen impuestos, que las rentas del capital no tengan ningún impuesto y que en Francia pague solamente impuestos los trabajadores, la pequeña y la mediana empresa. Pero yo tengo muy claro que en las elecciones hay que votar contra Le Pen. Pero es de poca ética que los que han estado tan cerca de la extrema derecha, unos porque son sus suegros, otros porque son sus nietos, porque son sus hijos, porque son sus primos, que nos vengan a dar lecciones a nosotros. Mi padre estuvo en la cárcel cuando en este país gobernaba la extrema derecha. Que no me vengan a dar lecciones aquellos cuyos padres y cuyos abuelos estaban en el poder cuando en este país a los demócratas se les metía en la cárcel. Hilario. Sí, dos muy cortas. Una, ¿qué ha pasado con su puesto de profesor interino en la Complutense? Yo tenía un puesto de profesor interino, gané un recurso que presenté al entender que la excedencia que tenía que tener me tendría que permitir volver a mi puesto de trabajo, por el que cobraba 950 euros al mes en mi plaza de profesor interino a tiempo parcial, y el problema final que ocurrió fue que la persona que tenía en propiedad la plaza, que estaba trabajando en el Instituto Cervantes de Bruselas, volvió a su plaza y yo no tengo una plaza fija, y cuando deje la política pues tendré que buscar trabajo como cualquier ciudadano. O sea que lo ha perdido. No, gané el juicio, lo que ocurrió fue que la profesora volvió. Y la segunda pregunta es si se ha arrepentido usted de alguna vez de haber mencionado lo de la cal viva y si más recientemente se ha arrepentido de lo de me la trae al fresco, me la y todo aquello. Bueno, creo que de decir la verdad... ¿O se va a cambiar va a moderar su lenguaje? No. De decir la verdad creo que no está bien arrepentirse. Está bien arrepentirse quizá a veces de tener un tono demasiado duro. Cuando las cosas se explican con calma, a veces se entienden mejor. Pero de decir la verdad, no. Y nosotros le dijimos la verdad al Partido Popular, y a veces hay que utilizar fórmulas un poco duras pues para que en España se supiera que había un informe de los letrados de la mesa que finalmente se convierte en un informe del Congreso. Pero eso se puede decir de otra forma, por eso le digo, usted va a seguir con ese mismo tipo de lenguaje. Yo creo que el Partido Popular, y hay mucha hemeroteca para eso, digamos, se pasa mucho con las formas. Y creo que han llegado a la conclusión de que las instituciones son suyas. Y nosotros tenemos una actitud en la que le recordamos cada día que las instituciones son de los ciudadanos, no son del Partido Popular, y que esos estilos autoritarios, tendríais que ver las cosas, las barbaridades que dicen desde la bancada del Partido Popular, se tienen que terminar, que necesitamos una España más moderna. Yo creo que con lo que está ocurriendo en este país, escudarse en la forma es poco serio. Que alguien apele al decoro parlamentario cuando están robando a los españoles en su cara, creo que es poco serio. Vamos a escuchar al presidente de gobierno, perdón, Hilario, creo que estaba ya, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora sí al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, hablando de cómo recibe las noticias de corrupción que llegan desde su partido. Yo confío plenamente en la justicia. Haré, como estoy haciendo, todo lo posible para facilitar su labor. Pido que se le deje trabajar con tranquilidad a la justicia. Y desde luego tengo una cosa, y la he tenido siempre muy claro: el que la hace, la paga. Al tiempo que dice esto, resulta que envió un mensaje al señor Bárcenas donde decía Luis sé fuerte. Al tiempo que dice yo confío en la justicia y la justicia es independiente, nombran a un fiscal anticorrupción al que se le enfrentan los fiscales porque dicen, oiga usted, ¿por qué nos aparta de los casos de corrupción? Y no es que lo digamos nosotros, es que aparece una grabación en la que el señor Zaplana y el señor Ignacio González dicen en agosto de 2016, a ver si ponen a Mois, que Mois nos va a cuidar. Qué curioso, el mismo que consiguió que se librara Esperanza Aguirre de su famoso incidente con los guardias de movilidad en Madrid. Creo que es tomar el pelo a los ciudadanos que el Partido Popular dice que respeta la independencia judicial. El PP ha conseguido que por primera vez en España los fiscales digan hasta aquí hemos llegado. Este fiscal anticorrupción hace lo contrario a lo que tendría que hacer un fiscal anticorrupción. Está protegiendo a los corruptos. Y el señor Catalá manda un mensaje al señor Ignacio González, el ministro de Justicia, diciéndole a un tipo que está en la cárcel a ver si se solucionan tus líos. Es el ministro de Justicia, no es un compañero de partido. Un ministro de Justicia no puede dedicarse a proteger a delincuentes. Es muy grave lo que está ocurriendo y como español me avergüenzo de que este partido esté parasitando nuestras instituciones. Y espero que podamos sacar adelante esa moción de censura que, ya digo, es buena fundamentalmente para recuperar la dignidad. Algo que asusta. Marco Venezuela. Me acojona. Venezuela. Me acojona. Venezuela. Me acojona. Venezuela. Me acojona. Venezuela. Me acojona.
Pero hay algo más, Susana, y es que el gobierno de Maduro acaba de decidir, y ya lo ha hecho, cerrar la señal de esta cadena de televisión en Venezuela a través de Antena 3 Internacional. Ya no se puede ver esta cadena en Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Pérez Arcay sobre el retiro de la OEA. Sí, extraordinario, nos corresponde volver por la historia. Esta es la tercera maravillosa empresa de la historia venezolana. Primero fue el 19 de abril de 1810. La segunda empresa fue el 4 de febrero. Y la tercera empresa maravillosa de la historia de Venezuela es esa que se está haciendo hoy cuando estamos dejando el Ministerio de Colonia, a que nos tiene sometido dentro del holismo, el hegemón del mundo. Excelente. Sí. Gracias,